bonitas para ti y para tus seres queridos. Soy la profesora Paulina Rodríguez y voy a enseñarte a realizar este hermoso proyecto. Quédate conmigo y aprenderás paso a paso las técnicas necesarias para elaborar de una manera rápida, eficaz y desde la comodidad de tu hogar esta bella mañanita o pijama. Manos a la obra. Los materiales a utilizar para la elaboración de nuestro proyecto son los siguientes. Nuestro patrón, en este caso voy a trabajar con un talla M, y nuestra tela, 1 metro de tela de 1,50, puede ser tela seda elástica o también puede ser algodón elástico. Lo otro que es muy importante es tener siempre a la mano tijeras, alfileres, hilo. El tipo de aguja y cortes de tela son los siguientes: una pieza de tela en el patrón delantero, una pieza de tela en el patrón trasero y las franjas necesarias para elaborar nuestro proyecto. Recordemos que los detalles estarán explicados en la página. Muy importante seguir las indicaciones del patrón. Voy a preparar la pieza delantera. Lo primero que voy a hacer es hacer el remate en el detalle del cuello, en la parte de adelante. Voy a colocar un detalle acá con faralados, y cuando termine esto es que voy a unir a la pieza trasera. Entonces, para el faralado de las sisas voy a utilizar una franja de 1,50 m de ancho por 4 centímetros de 1,50 m de largo por 4 centímetros de ancho. A esta franja voy a prepararle el ruedo de 1 centímetro aproximadamente o menos, y luego voy a utilizar la mitad para una sisa y la otra mitad para la otra. Entonces, lo primero que voy a hacer es preparar la franja. Hago un dobladillo y con una costura recta simple fijo lo que he doblado. ¿Por qué costura recta simple? Porque este tipo de tela no requiere remate en la orilla, no requiere zigzag ni over. Si este tipo de tela fuese de estas telas que son necesarias rematar o filetear, habría que hacerlo, ya sea con zigzag o con fileteadora, que es la misma over. Entonces, simplemente acá voy a coser con costura recta, con un pequeño dobladillo. Esto lo voy a hacer a todo lo largo de 1 metro. Voy a colocar el sesgo en la parte central de nuestro escote. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a agarrar el retazo de tela más corto, la franja de tela más corta, que es de unos 20 centímetros aproximadamente de largo por 3,5 centímetros de ancho, y voy a colocarla por el lado revés de la tela. Este es el revés, este es el derecho y este es el revés. Hay telas que son igual por el derecho y por el revés. Esta es levemente más brillante por el derecho. Entonces voy a coser doblando a la mitad, un doblez simple, alineo todas las orillas. Recuerdo, estoy cosiendo por el revés de la pieza, alineo todas las orillas y voy a coser, voy a unir con una puntada recta simple a medio centímetro aproximadamente. ¿Okay? Entro a mi máquina, coloco un doblez simple, estiro la pieza
y coso aproximadamente a medio centímetro. Lo hago poco a poco para que no se arrugue. Corto el sobrante de tela y hago unos piquetes simples en la curva, unos piquetitos en la curva del escote. Voy a quitar un poquito acá de exceso de tela. Y ahora voy a doblar la franja que coloqué por el revés hacia el derecho, de este modo. Y vuelvo a pasar la costura recta para fijar. Lo voy haciendo poco a poco y voy estirando a medida que lo voy cosiendo. Colocaremos el faralado en las sisas. Para esto ya preparé la orilla del faralado con un dobladillo simple. Pueden hacerlo también con un dobladillo doble, doblar 2 veces, si es de su gusto. No me gusta a mí porque queda muy grueso y consume mucha tela. O con un zigzag u overlock y luego un dobladillo sencillo. He picado en 2 partes la franja de 1,50 m para colocar de este modo el faralado en cada una de las sisas. Voy haciendo plices a mi gusto, tanto de un lado como del otro, y a medida que voy plizando voy pasando la máquina. Hay muchas formas de hacer los plices. Hay personas que primero lo bastean y luego lo pasan a máquina. Hay gente que mide minuciosamente cada pliz, pero no es necesario. Fíjense cómo lo he hecho yo, tan fácil, lo voy a volver a hacer. Me ubico al principio y luego voy doblando a la orilla, voy plizando la franja de tela. Claro, esto lo estoy haciendo así solo para la muestra, porque esto yo lo voy a hacer directamente con la máquina. A medida que voy cosiendo, voy plizando. Y este mismo proceso lo voy a hacer del otro lado. Iniciamos. Voy a empezar con la sisa del lado izquierdo. Fijo la costura, 1 centímetro aproximadamente, dejo la aguja adentro y comienzo a plizar. A medida que voy plizando, voy cosiendo. Poco a poco voy plizando y voy cosiendo. Así hasta que termine.
Una vez realizado la decoración en las sisas a través de el faralado plisado, unimos la pieza delantera a la pieza trasera por los costados. He colocado alfileres para evitar que se mueva mientras cosemos y por el tipo de tela, que es una tela bastante sedosa. Entonces vamos a la máquina. Entramos con costura recta. Cosemos aproximadamente a 1 centímetro de costura. Cortamos los excesos si es necesario y hacemos un remate con zigzag u overlock, según sea lo que esté a nuestro alcance. Para hacer la puntada zigzag cerramos el tamaño de la puntada en 1 o 1,5 y utilizamos un zigzag mediano. Una vez cosido nuestro vestido en los costados, hecho el remate, vamos a trabajar el faralado inferior. Para esto ya he preparado las dos franjas, una de 15, la otra de 11, y las he unido en el borde superior con una puntada de basteo, que significa que voy a colocar mi máquina en la puntada más larga. ¿Para qué? Para que quede floja la puntada y yo pueda hacer lo siguiente. Voy a tomar uno de los hilos, el superior o el inferior, y lo voy a alar, deslizando la tela sobre este hilo para hacer lo que es un rufle. ¿Okay? Y haciendo esto, y lo hago de un rufle suave. Y esto lo hago en los dos extremos. ¿Por qué en los dos extremos? Porque es un rufle suave. No quiero que me quede demasiadas ondas por el tamaño del faralado. Yo puedo hacer esto más grande si lo deseo. Puedes medir, en vez de 1,50 de ancho, 3 metros, 2 metros, lo que yo quiera. Si la tela no me da, hago varios y los uno para hacer la cantidad que yo requiero. Mientras más largo es, más posibilidades de hacer el rufle bien tupidito tengo. Y ahora voy a medirlo con la parte de abajo del vestido. Entonces coloco mi vestido y veo la parte de abajo. Entonces voy a doblar para medir. Casi está perfecto. Fíjense que aquí he dejado 1 centímetro aproximadamente sin coser, tanto de un lado como del otro. ¿Para qué? Para cuando vaya a cerrar sea mucho más sencillo.
y ya lo he conseguido. Aquí está. Este es el tamaño. Sacando, excluyendo la costura. Aquí está. Este es el tamaño de mi contorno inferior. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a cerrar totalmente, voy a cerrarlo para luego coserlo al vestido. Lo cierro con costura recta. Listo el faralado o rufle. Vamos a colocarlo en la parte inferior del vestido. Me he ayudado marcando en el centro delantero y en el centro trasero la pieza con un piquetito para saber cuál es el lugar exacto donde debo colocar el faralado para que se vea bien bonito y esté bien parejo, bien equilibrado. En la parte de atrás del faralado no necesitan marca, más en la parte de adelante también he hecho un pequeño piquete que me va a facilitar mi trabajo. Entonces encuentro cara con cara, meto el vestido dentro del volante o faralado, voy a sujetar con un pequeño alfiler los centros y hago lo mismo acá en el otro lado para que no se me mueva a medida que voy cosiendo. También voy a sujetar los costaditos, los lados. Y luego a la máquina. Una vez listo, entramos a la máquina y cosemos todo el contorno. Una vez cosida toda la parte del faralado y bien rematadita con su zigzag, solamente nos queda terminar todo el remate de la espalda y de la sisa. Para esto vamos a utilizar dos de las franjas de 1,50 m de ancho, de largo, perdón, por 3,5 de ancho. Son estas dos. Y aquí quiero que me presten mucha atención. Voy a colocar el vestido de la siguiente forma. Aquí tengo toda la parte, este es el frente, ¿verdad? Toda la sisa, desde el cuello hasta la espalda. Entonces, voy a tomar una de las tiras y la voy a contracolocar, la voy a contraponer para medirla, dejando un espacio de unos 3-4 centímetros en la parte superior, en la parte del cuello. Y mido hasta aquí. Y aquí voy a poner un alfiler. Esta misma medida me sirve para la otra tira. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta parte, que es la parte que medí, donde está la sisa y el cuello, hasta la espalda, la voy a dejar libre. Y toda la otra, todo el resto, lo voy a doblar y la voy a cerrar con costura recta. Doblo y cierro con costura recta. Ya veremos cómo se hace. Este trabajo lo voy a hacer para las dos tiras. De aquí para acá no lo voy a tocar. De la marca que hice con el alfiler hacia abajo, doblo
y coso con costura recta. Una vez cosida la tira y volteada, la costura ha quedado hacia adentro, voy a despegar la costura de la tira que quedó suelta. Esto lo hago así. Llego hasta donde es el extremo final o la inicial y hago un piquete de unos 0,5 milímetros. Aquí está. Así como hicimos en la parte del escote, lo voy a hacer también en las sisas. Lo voy a hacer con alfileres para mostrar cómo es. Voy a comenzar en la parte trasera, coloco la tira así por toda la orilla, doblada. Siempre debo comenzar de la espalda hacia el cuello. Luego voy a voltear del revés, de atrás hacia adelante, y vuelvo a pasar costura recta. Este procedimiento lo repito en la otra sisa. Una vez cosidas ambas tiras, voy a rematar aquí el final con un pequeño zigzag. Ya casi terminamos. Una vez listas las tiras traseras, vamos a hacer la misma metodología en la parte delantera. Hemos llegado al final de nuestra clase. Espero que la hayas disfrutado tanto como yo. Solicítanos el molde o patrón a nuestra dirección de correo electrónico o a nuestro buzón de Facebook. Recuerda que el éxito de toda costurera es la práctica, ya que es la magia que nos hace triunfar. Aprende un oficio y capacítate para la vida. Soy tu amiga Paulina. Espero verte en una próxima oportunidad. Bye bye. Te invitamos a compartir este video y así multiplicar el conocimiento. Estamos a tu orden para aclararte cualquier duda. Bendiciones infinitas para ti y para tus seres queridos.